Mamita, cuando recita el un ingreso temprano. Si no, pues lógicamente está justificado el retorno a su domicilio. Ahora, ¿cuándo se genera un ingreso temprano? También se debe explicar esta diferencia, pero tampoco se lo hace. Y es sencillo de acuerdo a esta práctica, ¿no? Cuando existe multipariedad en los partos, partos rápidos, patologías en base a enfermedades de base materna que deben ser controlados, o en el caso de personas que vienen de comunidades y las mismas se encuentran a una distancia mayor a 1 hora del centro de atención de salud, lógicamente opera el ingreso temprano. Básicamente, ¿Dónde está? ¿Dónde está el azul? Aquí van a...
Buenas noches con todos. Me confirman, por favor, si ya me pueden ver. Ya pueden ver la presentación. Buenas noches. Sí, sí se ve la pantalla, Doc. Bueno, buenas noches. Mucho gusto. Realmente para mí es un honor el poder estar aquí esta noche. Agradezco la invitación para tan prestigioso evento, curso de formación científica. Me presento, mi nombre es José Luis Rodríguez, yo soy médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, soy médico tratante del Hospital IES Quito Sur y soy médico tratante de la terapia intensiva del Hospital Metropolitano de Quito. Los temas que vamos a revisar en el transcurso de este diplomado tienen que ver con la parte aguda, ¿no? Aquellas cosas en las que ustedes como personal de salud van a ir adquiriendo herramientas que van a saber cómo actuar ante un paciente grave, ante un paciente crítico, ante el paciente que viene, que ha sufrido un trauma, un paciente que viene con una emergencia, el paciente que necesita una ayuda inmediata, ¿sí? Muchas veces en el pregrado, muchos de nosotros como personal de salud no tenemos esa experticia o esa experiencia en el manejo del paciente crítica o agudamente enfermo, que muchas veces decisiones o conductas que nosotros tomemos inicialmente va a definir el pronóstico en cuanto a la vida o calidad de vida de este paciente. Muchas veces existen situaciones en las que prueban nuestra formación, prueban nuestro criterio, pero como quizá habrán escuchado en algún momento, nada está improvisado. Ya existe muchísima información disponible, existen protocolos a seguir, existen ya guías, existen muchísimos estudios, muchísima información seria, muchísima información comprobada de cuál es el actuar, cuál es el mejor o la mejor opción, ¿sí? Para tomar en el caso de los pacientes que tienen alguna patología aguda, alguna patología crítica, en la que depende o no la vida, la conducta que tomemos en forma inicial. De acuerdo a los temas, de acuerdo al temario, vamos a empezar con el abordaje del manejo de la vía aérea del paciente en emergencias. Me he querido enfocar un poco en el trauma, ¿sí? Del paciente adulto con trauma en el servicio de emergencia, ya que son una de las principales causas de la afectación de la vía aérea, el trauma. En nuestro país es muy frecuente, en los pacientes menores de 40 años es una de las principales causas de muerte y en los pacientes más de 45 años son una de las principales causas de consecuencias, ¿sí? De tipo neurológica o fatales en esta población, sobre todo en los adultos jóvenes, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con esta charla sobre el manejo de la emergencia de la vía aérea en el adulto con traumatismo. Bueno, en cuanto a introducción, como les mencionaba, cuando tenemos un paciente, ¿sí? Que tiene una patología aguda, vamos a enfocarnos en la vía aérea, en la vía respiratoria.
estos problemas de trauma, ¿sí? Que comprometen el macizo facial, el cuello o la parte superior del tórax, se convierten realmente en un desafío para el médico, sobre todo el médico de emergencia, que es quien va a estar en contacto con este tipo de pacientes. La etiología que puede tener el trauma en el paciente adulto pueden ser de distintos tipos. Contusas, es decir, por golpes, sea accidentes de tránsito, riñas callejeras, de tipo penetrante por arma blanca o igual forma de los accidentes de tránsito, a nivel de la vía respiratoria alta, ¿sí? Orofaringe, a nivel del cuello, ¿sí? Es frecuente en los intentos autolíticos o en peleas, pueden ocurrir heridas cortantes, cortopunzantes a ese nivel, o en la parte superior del tórax. Muchas veces la topografía de la herida va a definir qué órganos van a estar comprometidos en el momento del abordaje del paciente. Disculpe, doctor. Claro, diga. No se visualiza las diapositivas, solo se quedó en la carpeta que está ahí abierta nada más. A ver, no sé si ahí la pueden ver. Ahí pueden verla, no sé si pueden verla ahí. No todavía, Doc. No, doctor. Dame un segundito. A ver. Les voy a volver a compartir en un segundito, por favor. No sé si ahí se puede ver. Sí, doctor, ahí ya se ven las diapositivas. Ok. Bueno, como les mencionaba, en cuanto a esto del abordaje del paciente con trauma de la vía respiratoria, es importante que el manejo, ¿sí?, sea de forma inmediata, sea de forma definitiva, ya que va a estar comprometida la ventilación y la oxigenación del paciente. Ustedes imagínense en dejar de respirar o tener dificultad de respirar por unos segundos se vuelve realmente una tortura, se vuelve una eternidad. Por eso es que es una de las principales, ¿sí?, objetivos nuestros, oxigenar y ventilar al paciente. Porque al tener un trauma, ya sea de la vía aérea alta, ¿sí?, en este caso el macizo facial, el cuello o el tórax, va a comprometer seriamente, ¿sí?, el intercambio de oxígeno y va a comprometer la ventilación de nuestro paciente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en un paciente con un trauma de la vía aérea, ¿sí?, vamos a ver si el paciente está potencialmente a desarrollar un cuadro de insuficiencia respiratoria, es decir, del paciente que va a tener dificultad para poder ventilar y oxigenar, ¿sí? Nosotros como médicos debemos aprender a identificar, ¿sí?, esos signos y síntomas que nos va a predecir si nuestro paciente va a tener un potencial, ¿sí?, afectación de estas de estructuras de la vía respiratoria que comprometerán su oxigenación principalmente. Y otra de las características en cuanto al trauma de la vía aérea es que el médico debe estar capacitado precisamente para el abordaje de este paciente y solventar las necesidades, ¿sí?, cualquiera que ésta sea, en el momento que exista un trauma, por más severo que sea de la vía aérea, para poder garantizar una adecuada oxigenación de nuestro paciente. El abordaje inicial del paciente con traumatismo de la vía aérea, ¿sí?, nosotros debemos hacer algunos análisis. Debemos ver si esta vía aérea va a ser una vía aérea potencialmente difícil. Vamos a tener que tomar decisiones, ¿sí?, si hay que intubar o no al paciente o tener una conducta conservadora, o si este paciente que está respirando adecuadamente potencialmente puede evolucionar a un cuadro de dificultad respiratoria por un trauma severo. Y debemos tomar la decisión en forma oportuna e idónea de cuándo intubar. Si lo hacemos en forma temprana, vamos a garantizar y asegurar que esa vía aérea esté permeable. Si hay un cambio en cuanto a las características de la vía aérea, como ya vamos a ver más adelante, quizá después no vamos a tener esa oportunidad valiosa de poder asegurar la vía aérea. Y si es que el paciente ya tiene un compromiso severo de la vía aérea, ¿sí?, debemos garantizar que existan las herramientas adecuadas para realizar un abordaje quirúrgico de la vía. Como ustedes pueden ver en la gráfica, tenemos un paciente con un trauma facial en el que tiene una
una fractura level 3, es decir, una fractura hasta el base del cráneo. Entonces se pueden ver a través de las órbitas, las fracturas. Esto nos va a dificultar seriamente el abordaje de la vía aérea, la laringoscopía, es decir, ver las estructuras de la vía aérea para poder asegurar la vía aérea. No sé si me ayudan con un micrófono, está abierto por ahí, por favor. Entonces, no sé si me ayudan con un micrófono que está abierto por ahí, por favor. Gracias. Luego de esta introducción, vamos a hablar acerca de las principales causas que pueden llevar a un traumatismo de la vía aérea. Van a estar divididos de acuerdo a la topografía, ¿sí? Y pueden ser de distintas etiologías. Una de las principales es la lesión de tipo maxilar. Esta puede estar relacionada directamente con el trauma, con golpes contusos, ¿sí? Sea por agresión, sea por bates, accidentes de tránsito, caídas, cinemáticas de alto impacto. Como ustedes pueden ver en la imagen, totalmente el macizo facial va a estar comprometido, lo que va a tener una implicación directa con la vía aérea. Otra de las causas que podemos tener es lesiones contundentes, ¿sí? O penetrantes, sean como les mencionaba, accidentes de tránsito, golpes directos o heridas por arma blanca, cortes y demás, en las que el cuello, ¿sí? Tiene una gran vasculatura y ahí se encuentra principalmente en la parte anterior de la vía aérea, que va a ser uno de los principales afectados en el momento del trauma a este nivel. En los intentos autolíticos, ¿sí? Hay pacientes que intentan cortarse el cuello, hay pacientes que muchas veces usan amoladoras u otras herramientas para intentar lesionarse, y una de las principales afectaciones precisamente va a tener en este caso la tráquea, que se encuentra en la parte anterior. Otra de las lesiones u otra de las afectaciones que va a comprometer la permeabilidad de la vía aérea precisamente es las quemaduras. Muchas veces existen pacientes que estuvieron expuestos a quemaduras térmicas por explosiones, incendios y demás, y el paciente viene caminando, el paciente viene hablando, ¿sí? Es uno de los escenarios en los que nosotros debemos tomar decisiones cuando asegurar una vía aérea. Entonces, si vemos pacientes con clínica de que están con quemaduras faciales, quemaduras de las pestañas, eritema a nivel de nariz, boca, ¿sí? Ténganlo por seguro que estos pacientes van a evolucionar a un edema de la vía respiratoria y ustedes no van a tener luego la oportunidad de poder asegurar esa vía aérea, porque todo ese tejido se va a inflamar y definitivamente va a convertirse en una vía aérea difícil. Así el paciente esté despierto y aparentemente muy estable. Otra causa muy frecuente en nuestro país es precisamente la ingestión de cáusticos. Los intentos autolíticos, la ingesta de sustancias que van a causar severas quemaduras y compromiso de la mucosa, no solo de la vía respiratoria y de la vía digestiva, y el acceso a la vía respiratoria se va a convertir realmente en un dolor de cabeza. Por eso es que muchas veces debemos tomar decisiones en forma oportuna para esta vía aérea va a perder, ¿sí?, su permeabilidad quizá en minutos o de forma muy aguda. Ya. Una de las cosas en un paciente que ha tenido un traumatismo, sea contuso, sea por ingestión de cáusticos, quemaduras o trauma a nivel del macizo facial, cuello o tórax superior, es importante que nosotros sepamos reconocer, ¿sí?, que todas estas lesiones van a ser de tipo de... Disculpe, Dígame. Perdón, no se ve la no están diapositiva. avanzando las diapositivas. Se quedó en introducción. Ya, algo está. No sé si ahí... Sí, ¿Ahí lo pueden ver? Sí, en introducción, mi doc. Pero, bueno, voy a volver a salir, ya no sé qué es lo que pasa. Comparto otra vez.
momentito, bien, por favor. No sé si ahí se puede ver. Sí, ahí sí. Ahí sí pasó, sí está en la diapositiva que dice evaluación de la vía aérea. Sí, ahí Ya. sí. Ya. Entonces, lo que les mencionaba es que independientemente de la causa que tenga el paciente politraumatizado, el paciente con trauma de la vía aérea, debemos tener en cuenta que estas lesiones, normalmente que se dan en la cara, se dan a nivel del macizo facial, a nivel de la tráquea, el cuello o a nivel del tórax superior, van a ser dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente quizá no va a estar el paciente comprometido su oxigenación o su ventilación o sus signos vitales, pero estos pueden cambiar rápidamente. Por eso es que nosotros debemos identificar si existe un compromiso, un potencial compromiso de la vía aérea para nosotros actuar. Entonces, dentro de esta evaluación que vamos a hacer de la vía aérea, vamos a ver la necesidad de una intervención inmediata, ¿sí? O de asegurar la vía aérea o instalar una vía aérea definitiva, dependiendo si es una vía aérea, en este caso una intubación, un dispositivo supraglótico o una vía aérea quirúrgica. En aquellos pacientes con dificultad respiratoria que presenten desaturación, taquipnea, signos clínicos de insuficiencia respiratoria, lo primero que vamos a hacer es precisamente asegurar la vía aérea. Una de las cosas importantes, no debemos olvidar que en el manejo del trauma, que ya hablaremos más adelante igual, debemos basarnos y guiarnos en el protocolo ATLS, el ABCDE del trauma. Entonces, uno de los pilares fundamentales precisamente es la vía aérea. Si nosotros vemos y estamos hablando de este tema del abordaje del paciente con trauma de la vía aérea, debemos ver que nuestra vía aérea esté permeable y que el paciente esté ventilando y oxigenando. Si el paciente presenta signos de insuficiencia respiratoria, vemos un compromiso o un potencial compromiso de la vía aérea, lo mejor es asegurar la vía aérea, ¿sí? Nunca está por demás. Es más fácil progresar al paciente, extubarlo y demás, que después querer intentar, ¿sí?, acceder a una vía aérea. Ya vamos a ver qué situaciones o qué escenarios se nos pueden presentar. Por eso es que es importante tomar decisiones y eso está basado en los algoritmos, está basado en los protocolos, cuando una vía aérea puede ser potencialmente difícil y cuándo debemos actuar. Para tomar precisamente estas decisiones podemos hacernos 4 preguntas. Entonces, en la evaluación, esta evaluación simple consta de 4 preguntas. La primera es, ¿hay una falla en el mantenimiento o la protección de las vías aéreas? Por ejemplo, hay un paciente que tiene un trauma facial, como vieron en las diapositivas previas, tiene una fractura de los maxilares superiores, maxilares inferiores. ¿Qué va a suceder? Mucha de la mucosa, ¿sí?, es muy friable y puede ser lesionada. Entonces, el paciente no va a tener la capacidad, en este caso, de abrir su boca, va a llenarse de sangre la vía aérea y la vía aérea va a estar comprometida. La segunda pregunta que nos vamos a hacer ante un paciente con un trauma de la vía aérea va a ser, ¿hay falla de la ventilación? La ventilación quiere decir es los mecanismos, ¿sí?, que nuestro cuerpo o el paciente va a hacer para poder permitir el intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir esto? La inspiración, la expiración, que la entrada de aire, ¿sí?, que la entrada y la salida de aire no esté comprometida. ¿En qué situaciones? Como ya les decía, el paciente ha vomitado, el paciente tiene sangre o cuerpo extraños en la vía aérea, lo que va obviamente a limitar. Tiene un neumotórax, tiene fracturas costales, ¿sí?, tiene un hemoneumotórax, todo eso va a comprometer la ventilación. El paciente no va a tener no va a tener fuerza para poder respirar. Es decir, la mecánica, ¿sí?, la mecánica respiratoria, nuestro paciente va a estar comprometido. El paciente va a estar respirando muy rápido, va a tener respiraciones superficiales, va a tener 30, 35 respiraciones, va a hacer mucho esfuerzo para poder respirar. En esos casos, ¿sí?, está comprometida la ventilación. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, ¿hay falla en la oxigenación? ¿Esto cómo lo podemos ver? Todo paciente que nos llega, lo primero que vamos a hacer es precisamente tomar los signos vitales, monitorizar a nuestro paciente. Va a ser evidente, ¿sí?, va a ser evidente a nivel del monitoreo,
precisamente la saturación de oxígeno, nuestro paciente va a desaturar, va a llegar saturando 70, 80, 60, va a ser evidente la mecánica ventilatoria comprometida. Vamos a ver a nuestro paciente violáceo, ¿sí? Va a estar morado los labios, morado la punta de los dedos, ¿sí? Va a haber acrocianosis y nuestro paciente va a estar con fases de desesperación, ¿no? Fases de desesperación, ansiedad con sed de aire. La disnea va a ser uno de los principales, en este caso, signos clínicos que el paciente está precisamente con un trastorno de la oxigenación. Obviamente, esto clínicamente ya lo podemos ver. Lo vamos a certificar con una gasometría, con la oxigenación, con el PO2, la PAFI y otros parámetros objetivos que nos van a comprobar precisamente, pero que no hacen falta que los tengamos para tomar una decisión de asegurar una vía aérea. Y otra pregunta que nos vamos a hacer en un paciente con trauma de la vía aérea es precisamente, ¿se prevé un deterioro, ¿sí? En particular de las vías respiratorias? O lo que se resumiría en decir, ¿cuál es el cuadro clínico esperado? Si tenemos un paciente que tiene trastorno de la ventilación, es decir, está panseando el paciente, no está pudiendo respirar, tiene vómito, tiene sangre o tiene un deterioro del nivel de conciencia, el paciente no se defiende, no permeabiliza su vía aérea, el paciente tiene una lesión severa del macizo facial, tiene una lesión del cuello que se ve expuesta la tráquea, o un paciente que tiene un hemoneumotórax o un tórax inestable, es evidente, o la cinemática es de alto impacto, un paciente que estuvo en un accidente de tránsito, es un paciente que potencialmente se va a complicar. Es un paciente que tiene una cinemática muy fuerte del trauma, que no solamente va a estar comprometida la vía aérea, sino que va a tener otras complicaciones que van a evolucionar precisamente en un paro respiratorio. Entonces, todas estas preguntas, si hay falla en el mantenimiento de los mecanismos protectores de la vía respiratoria, si hay falla en la ventilación, falla en la oxigenación, y ustedes prevén un deterioro de acuerdo a la severidad del compromiso o del trauma de la vía aérea, hay que asegurar la vía aérea. Eso es indiscutible desde el punto de vista del abordaje inicial de estos pacientes con trauma. Por eso, en el orden del abordaje del protocolo de la ATLS, una de las primeras variables que nosotros vamos a atender es precisamente la vía aérea. Entonces, nosotros no podemos avanzar en el algoritmo del ATLS si no resolvemos, en este caso, la vía aérea. Porque es cuestión de segundos, cuestión de minutos que nuestro paciente puede fallecer a causa de una inadecuada o no aseguramiento de la vía aérea. Entonces, vamos a ver distintos escenarios, ¿no?, de pacientes con lesiones o con traumas de la vía aérea. Entonces, podemos tener aquellos pacientes con lesiones penetrantes o contusas de la vía aérea. Entonces, aquí podemos ver en la imagen pacientes con un cuchillo en la región lateral del cuello. Entonces, tenemos estructuras vasculares, la arteria de la yugular, la vena yugular, la carótida, ¿sí? Tenemos ahí está la columna cervical y en la parte anterior está la tráquea. Entonces, fácilmente va a lesionar la vía respiratoria. Cuando son golpes contusos, ¿sí?, pueden desarrollar hematomas que inicialmente no van a ser tan grandes, pero que pueden ir desplazando la vía aérea hacia lateral, y eso puede provocar una obstrucción de la vía aérea por compresión. Es decir, el hematoma va a crecer tanto que va a comprimir la vía aérea, y de esa forma este paciente de lo que hablábamos inicialmente, quizá el paciente está hablando, está respirando, pero puede progresar o convertirse en una vía aérea potencialmente, ¿sí?, difícil. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es precisamente los signos clínicos, la disnea. El paciente va a empezar a presentarse taquipneico, va a presentar ansioso, el paciente va a empezar a desaturar, a tener trabajo respiratorio, ¿sí? Esos van a ser signos de alarma clínicos iniciales que el paciente va a tratar de desarrollar, que nos va a avisar a nosotros que el paciente está en insuficiencia respiratoria. Otra de las cosas es el estridor. El paciente con una quemadura, ¿sí?, quemadura de la vía aérea. Como ustedes pueden ver aquí, esta vía está totalmente inflamada, incluso hay sangrado de la vía aérea. Muchas de las estructuras de la vía aérea están distorsionadas.
Y el momento que nosotros querramos asegurar o queremos hacer una laringoscopía, es decir, para poder ver las estructuras para el abordaje de una vía aérea, en este caso una intubación endotraqueal, no vamos a poder acceder o va a estar muy dermatizado y nos va a ser imposible acceder a esa vía aérea. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, son en aquellas situaciones en las quemaduras. Aquí pueden ver a una persona que es evidente que tiene quemaduras en la cara. Muchas de las características de aquellos pacientes que se queman las pestañas, ¿sí? Hay lesiones peribucales, ¿sí? Y estos pacientes seguramente van a estar comprometidos en su vía aérea. Inicialmente va a llegar el paciente quizá ambulatorio, pero puede potencialmente evolucionar a convertirse en una vía aérea potencialmente difícil secundaria al importante edema que va a haber de la vía respiratoria. Por eso una de las indicaciones de este tipo de pacientes es asegurar la vía aérea. Otra de las cosas que nos puede dificultar la vía aérea es precisamente la visibilidad. En aquellos pacientes que hay trauma facial, en que hay fracturas de maxilares, la mucosa nasal es muy friable y puede sangrar y el paciente va a deglutir esa sangre. Al haber lesión de esas estructuras, ¿sí?, el sangrado va a ser muy profuso y nosotros poder acceder o tener una laringoscopía, poder ver las estructuras para saber dónde metemos el tubo endotraqueal nos va a ser muy difícil. En aquellas situaciones en las que los pacientes, como existe una lesión por arma blanca, puede comprometer la vía aérea y puede haber, en este caso, enfisema. Eso va a distorsionar la anatomía, va a desplazar la tráquea, ¿sí?, en el caso de un neumotórax, lo que va a dificultar el abordaje de la vía aérea. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los signos clínicos, los parámetros clínicos. Un paciente con mala mecánica, un paciente con taquipnea, un paciente con disnea, que inicialmente quizá no va a comprometer la oxigenación, pero son situaciones que debemos tener en cuenta el momento del abordaje de estos pacientes. Existen escenarios en los pacientes que vienen con un trauma de la vía aérea. Entonces, nosotros como médicos tenemos que decidir cuándo tomar una vía aérea, invadir una vía aérea o simplemente aportarle una cantidad de oxígeno adecuada. Entonces, una intubación temprana, ¿sí?, nos va a evitar un compromiso o un colapso respiratorio, que como les decía, en un estadio inicial nuestro paciente puede llegar hablando o respirando solo y puede evolucionar rápidamente a una insuficiencia respiratoria y terminar en un paro respiratorio. Entonces, debemos actuar en forma oportuna. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es aquellos pacientes con lesiones, ¿sí?, inestables de la mandíbula, porque muchos de estos pacientes, como pueden ver en la diapositiva, van a perder la capacidad, ¿sí?, la capacidad, en este caso, de elevar su mentón, la deglución, y la lengua va a caer, o incluso en deterioro del nivel de conciencia. Estos pacientes va a haber un sangrado profuso, va a caerse la lengua hacia la vía aérea, obstruir la vía aérea en la parte posterior y va a comprometer en este caso la oxigenación, la ventilación de nuestro paciente. Un sangrado constante, ¿sí?, a nivel de las estructuras de orofaringe y nasofaringe va a comprometer la visibilidad y va a convertirse realmente en un reto el poder acceder a la vía aérea. Otra de las indicaciones, ¿sí?, que ya lo hemos visto sobre todo en trauma cráneoencefálico y que está indicado, así nuestro paciente se sature bien, tenga un FiO2 bajo y que nuestro paciente no tenga compromiso pulmonar y tenga en este caso pulmones sanos, el nivel de conciencia, ¿sí?, el nivel de conciencia está indicado a asegurar la vía aérea. Todo paciente con Glasgow menor a 8, ¿sí?, de 8 para abajo, hay que asegurar la vía aérea. Está establecido, es un protocolo que independientemente de la etiología de nuestro paciente hay que hacerlo. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es determinar la dificultad en el manejo de la vía respiratoria. Existe, ¿sí?, el concepto de vía aérea difícil es aquel paciente, en este caso, que no va a ser ventilable, ¿sí? Es aquel paciente que no va a ser, en este caso, con el sistema bolsa mascarilla, no se le va a poder ventilar. El otro concepto de vía aérea difícil va a ser que aquella vía aérea que no podamos acceder a la intubación con más de 2 intentos,
con un profesional capacitado. Esto, bueno, lo hicieron la guía de anestesiólogos, la guía americana de anestesiología, por eso dice de un personal calificado, en este caso un anestesiólogo o el médico que en este caso sea el experto, que no pueda accederse o no pueda intubarle en dos ocasiones, ya se convierte el concepto de una vía aérea difícil. Estadísticamente, un paciente con vía aérea difícil vamos a tenerlo entre el 2 al 3%. Si bien es cierto, es bajísima la incidencia de vía aérea difícil. Pero créanme, cuando hay una vía aérea difícil, ya, todos regresamos a ver hacia arriba y pedimos ayuda, ¿sí? Va a ser van a ser segundos y minutos decisivos en la vida de ese paciente, que va a poner en juego las capacidades incluso del personal más experimentado para poder asegurar esa vía aérea. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta el momento que nos llega un paciente. Determinar la dificultad del manejo de la vía respiratoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Existen un sinnúmero de situaciones, ¿sí? Y parámetros que nosotros podemos evaluar en un paciente para definir la vía aérea difícil. Podemos ver, en aquellos pacientes, ¿sí?, que no hay una buena apertura, una apertura bucal, es decir, si no hay no entran más de 3 dedos en la apertura bucal, créanme que se va a hacer una vía aérea difícil. Existen escalas, ¿no? Malapati, el Cormack, pero que en un paciente traumatizado con la vía aérea no nos va a ser útiles, porque en este caso, estos son escalas o son, en este caso, test que se hacen a los pacientes despiertos, ¿no? En pacientes estables, pero un paciente traumatizado muchas veces con trauma craneoencefálico, otro tipo de traumas, nos va a ser difícil valorar. Otra de las cosas que vamos a ver es la distancia tiromentoniana o cricomentoniana, ¿sí?, que tiene que cumplir con ciertos criterios para nosotros predecir una vía aérea difícil. Aquellos pacientes gorditos, aquellos pacientes con cuello ancho, aquellos pacientes con micrognatia, mandíbulas pequeñas, créanme que eso va a ser realmente un reto acceder a esa vía respiratoria. En el caso del trauma, ¿sí?, vamos precisamente a prever si va a ser una vía difícil. Debemos anticiparnos, ¿sí?, en aquellos pacientes en los que va a ser difícil la ventilación con bolsa mascarilla. Ese ya es el concepto de una vía difícil. Aquellos pacientes ancianos, adultos mayores, pierden su arcada dental y va a ser difícil un adecuado sellado, ¿sí?, para la bolsa mascarilla, y eso ya va a ser y si no podemos oxigenar a nuestro paciente, va a ser un concepto de vía aérea difícil. Las lesiones maxilofaciales, lesiones de la cara, el trauma, golpes contusos, como pueden ver ustedes aquí, fracturas, ¿sí?, del macizo facial, va a distorsionarse, va a alterarse la anatomía, ¿sí?, de nuestra cara, y como médicos no vamos a poder oxigenar o asegurar un adecuado sellado de nuestro paciente para poderlo oxigenar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es precisamente el enfisema subcutáneo. Si nosotros tenemos un paciente con trauma facial, trauma de cuello, trauma de tórax, sea contuso, sea por accidente de tránsito, sea por arma blanca, cualquiera que fuera la etiología, debemos tener en cuenta, ¿sí?, al examen clínico si el paciente tiene enfisema. La enfisema nos va a orientar a que existe alguna lesión de la vía aérea, una solución de continuidad de la vía aérea. Por eso es que esto potencialmente puede crecer y puede distorsionar la anatomía. Por eso el momento que vayamos a hacer la laringoscopía, el momento que vayamos a acceder a la vía aérea, esta anatomía puede estar alterada y va a dificultarse, en este caso, la intubación. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos un paciente, ¿sí?, con enfisema, está contraindicado oxigenar, porque si hay una ruptura de la tráquea, ruptura a nivel de la vía aérea, y nosotros damos presión positiva, lo único que vamos a hacer es incrementar, ¿sí?, en gran medida el enfisema. Aquí tenemos una placa de tórax en la que ustedes pueden ver, ¿sí?, a nivel del cuello, a nivel del tórax anterior, si va incluso en la parte lateral de las mamas, y a nivel axilar bilateral. Esta es una tomografía, es un corte transversal en la que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Ven los pulmones. Y aquí está la caja torácica y todo esto que ven por fuera, ¿sí?, eso es el enfisema que podemos ver en la tomografía.
Tenemos que otro predictor, en este caso de vía aérea difícil, como les había comentado, es precisamente la apertura bucal. Si nuestro paciente no tiene una apertura bucal, sea por una luxación mandibular, una fractura o simplemente la anatomía de nuestro paciente, como pueden ver en esta fotografía, un señor gordito que con un cuello, ¿sí? Prácticamente un cuello bastante ancho, va a limitar, como ustedes pueden ver aquí, simplemente este es un malapati de alto grado, ¿no? Este paciente no podemos ver los velos del paladar, no podemos ver el paladar blando, no podemos ver la úvula, para nada. Este nos predice que va a ser una vía aérea difícil. En aquellas situaciones tenemos opciones. En este caso, tenemos dispositivos de rescate. ¿Cuáles son los dispositivos de rescate? Tenemos la máscara laringea, ¿sí? Tenemos el bitubo, tenemos las opciones de la vía aérea quirúrgica como la cricotomía, la traqueostomía, pero al ser un paciente con características anatómicas complejas, también esas herramientas de la vía aérea quirúrgica van a ser realmente un reto. Pero para poder nosotros acceder a una vía aérea, a la intubación de este paciente con trauma de la vía aérea, realmente va a convertirse en una vía aérea difícil, va a ser un predictor de vía aérea difícil, en la que precisamente tenemos que pedir ayuda, tener a mano dispositivos, ¿sí? Dispositivos de colocación del rescate de la vía aérea y tener a la mano, ¿sí? El equipo quirúrgico para la cricotirotomía o los elementos quirúrgicos para una traqueostomía percutánea de emergencia, que es lo que normalmente se hace en un paciente que se ha declarado ya una vía aérea difícil. Existen situaciones en las que nosotros debemos decidir y debemos precisamente en el paciente politraumatizado con lesión de la vía aérea, ¿sí? Decidir en este caso asegurar la vía aérea en el momento que llega nuestro paciente. Existen distintos escenarios, como los hematomas. Aquellos hematomas, aquellos como pueden ver aquí en la fotografía, hay una lesión, un corte en la parte lateral del cuello, por ahí está la arteria, en este caso la arteria y la vena yugular. Pueden haber lesiones que van a incrementar, en este caso, hematomas que inicialmente no van a ser tan grandes, pero que van a irse proyectando, van a ir creciendo y van a comprometer la vía aérea. Va a alterar la anatomía y créanme que va a ser realmente un reto poder acceder a esa vía aérea. Por eso es que debemos conocer en forma inicial. El trauma, golpes contusos, hematomas, deformaciones, alteraciones óseas, van a comprometer tejidos blandos y la anatomía de la vía aérea. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento del abordaje de nuestro paciente son signos de obstrucción activa o inminente. En este caso, en las quemaduras, el paciente potencialmente va a haber un importante edema de la vía aérea, de la glotis, y muchas veces acceder con un tubo endotraqueal a través de las cuerdas bucales va a ser prácticamente imposible si dejamos pasar mucho tiempo. En aquellos pacientes con crash airway, trauma de la vía aérea, ¿sí? En este caso vamos a tener que actuar en forma inmediata. Si vemos que un paciente tiene un compromiso, sea de la cara, del cuello o del tórax, ¿sí? De alto impacto, un paciente de accidente de tránsito, un paciente de una caída o un politraumatismo, ¿sí? Tenemos que directamente ir a asegurar la vía aérea. En estos pacientes vamos a ver que va a haber un traumatismo directo de su vía respiratoria. Este paciente seguramente va a estar comprometido su sensorio. El paciente no nos va a responder. Si está despierto va a ser por una lesión importante a nivel de las cuerdas vocales o de la tráquea o de la laringe o de la faringe, ¿sí? El paciente va a estar comprometido la ventilación y también la circulación puede estar comprometida. Entonces, de aquellas 4 preguntas que nos hacíamos, este paciente cumple con casi la mayoría de estos criterios. Entonces, este paciente, el momento de su llegada, vamos a asegurar la vía aérea, porque va a ser una vía aérea potencialmente mortal y va a evolucionar a una vía aérea difícil, dependiendo del grado o la situación de severidad en la que se encuentra. ¿Qué va a pasar en un paciente que tengamos una tráquea expuesta? ¿Sí? Como les decía, les voy a contar un caso así muy breve de lo que nos pasó en la emergencia. Llegó un señor que había estado con depresión, había querido quitarse la vida en un intento autolítico, tomó una moladora y se la pasó por el cuello. El señor, bueno, no tiene conocimiento de la anatomía, ¿no? Pero sabemos que los vasos están laterales y que en la parte anterior tenemos la tráquea. Lo que se hizo al paciente es prácticamente abrirse la tráquea.
En ese caso, todo destruido, los tejidos, la tráquea expuesta y el paciente prácticamente fugando, ¿sí? Fugando aire a través de la tráquea. En este caso, toda esa anatomía está distorsionada, está edematizada. Si nosotros accedemos a través de la boca a la laringoscopía, definitivamente eso va a ser mucho sangrado, mucho tejido, va a haber mucho edema y demás, y va a ser muy difícil acceder a la vía aérea. En este caso, tenemos que acceder por la misma tráquea, por el mismo orificio, ¿no? Entonces, en este caso, colocamos un tubo, ¿sí? En este caso, pediátrico a ese nivel, asegurando, en este caso, la permeabilidad de la vía aérea. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en un paciente con trauma de la vía aérea es precisamente el tiempo disponible, ¿sí? Es anticipar si la vía aérea puede ponerse, ¿sí? Como una vía aérea difícil. Entonces, en esos casos que les comentaba, aquel paciente que ha sufrido una quemadura por inhalación, aquel paciente que sospechamos de un hematoma, aquel paciente que recibió un golpe contuso, es muy probable, ¿sí?, que la evolución de este paciente va a ser a una obstrucción de la vía aérea, sea por compresión, sea por sangrado, sea por incremento o edema del tejido de la vía aérea. En el caso de un paciente, ¿sí?, en nuestro paciente, que es un paciente politraumatizado, en aquel paciente que va a tener una lesión, sea del macizo facial, sea del cuello, del tórax superior, podemos hacernos varias preguntas, ¿sí?, acerca de una vía aérea traumatizada. El momento que nos llega el abordaje de nuestro paciente, que el servicio de la atención prehospitalaria nos trae a nuestro paciente, tenemos que ver la vía aérea. Vamos a preguntarnos si tenemos tiempo. ¿Para qué? ¿Sí? Para que nuestro paciente mantenga una saturación adecuada, más del 90%. ¿Sí? Vamos a decir, si nuestro paciente puede respirar, nuestro paciente tiene su vía aérea para mantener una saturación más de 90, podríamos esperar, ¿sí?, para tomarnos nuestro tiempo para ir tomando decisiones. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿se anticipan dificultades con la ventilación? Como ustedes pueden ver aquí, tenemos un paciente que tiene prácticamente una quijada muy pequeñita, una micrognatia. Como les mencionaba, en aquellos pacientes de adultos mayores ya no tienen dientes, tienen una arcada dental ya comprometida y muchas veces los labios, ¿sí?, hacen que disminuya precisamente esta diferencia entre la arcada dental inferior y la mandíbula. Y eso no va a permitir un adecuado sellado de la bolsa mascarilla. Eso también ya entraría como el diagnóstico de una vía aérea difícil. Otra de las preguntas que nos vamos a hacer es si hay tiempo, ¿sí?, para considerar diferentes enfoques, ¿sí?, en el abordaje de la vía aérea. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, vamos a hacer el abordaje de la vía aérea, una intubación en nuestro paciente, vamos a hacerlo con una intubación de secuencia rápida, vamos a hacerlo con un videolaringoscopio, vamos a hacerle con un laringoscopio convencional, o en este caso vamos a usar un dispositivo de la vía aérea para precisamente oxigenar a nuestro paciente hasta conseguir ayuda. Otra de las preguntas que nos vamos a hacer es si es que existen factores de riesgo, ¿sí?, para una ventilación bolsa-mascarilla difícil, ¿sí? En este caso, como les mencionaba, ¿en qué situaciones vamos a tener factores de riesgo para ventilación bolsa-mascarilla difícil? Va a ser, por ejemplo, en este paciente que tiene una micrognatia, no va a sellar en forma adecuada la mascarilla, que se le va a quedar grande y va a fugar. Otra situación es en aquellos pacientes con trauma facial, en aquellos que están con fracturas de los maxilares. No va a ser posible poder sellar. El sellado es el que va a estar comprometido. Aquellos pacientes con fracturas que van a estar con abundante sangrado no nos va a permitir, en este caso, dar un adecuado, ¿sí?, ventilación bolsa-mascarilla. En aquellos pacientes en los que tenga lesiones de la tráquea o de la vía aérea, nosotros vamos a intentar oxigenar por este nivel y va a escapar por la parte lateral del cuello. Otra, como les había dicho, una contraindicación para precisamente empezar a oxigenar al paciente va a ser que haya enfisema subcutáneo. En estos escenarios en los que vamos a ver que no va a ser posible ventilar con bolsa mascarilla, está indicado la intubación de secuencia rápida. ¿A qué se refiere con la intubación de secuencia rápida? La intubación de secuencia rápida es aquella en la que incluye la administración de nuestro paciente. Tenemos un paciente con trauma de la vía aérea, hemos visto un paciente con una potencial pérdida
de la vía aérea, está comprometida la oxigenación, la ventilación, es un paciente que tiene un trauma de cráneo, que cumple con criterios para intubación, ¿sí? En este caso, vamos inicialmente a oxigenar, a ventilar a nuestro paciente con dispositivo bolsa mascarilla. No es posible. Entonces, en estos casos, vamos a usar esto que se le conoce como la intubación de secuencia rápida. ¿Cuál es la intubación de secuencia rápida? Como su nombre lo dice, es precisamente, vamos a administrar un analgésico, si en este caso puede ser fentanil, lidocaína, remifentanilo, ¿sí? Segundo, vamos a dar un sedante. Puede ser propofol, puede ser midazolam, ¿sí? Puede ser a dosis de 0.01, 0.03 del midazolam, el propofol dosis de 1 miligramo kilo, ¿sí? Y por último, vamos a dar un relajante neuromuscular. Puede ser el rocuronio, ¿sí? O succinilcolina, en este caso a dosis de 0.5 a 1 miligramo kilo. Y estos medicamentos, de acuerdo al mecanismo de acción, vamos a irlo en forma ordenada, ¿sí? De acuerdo, primero el analgésico, luego el sedante, luego el relajante. Una vez, ¿sí?, que le hemos pasado el analgésico, el paciente ya tiene cierto grado de sedación, el paciente va a estar tranquilo, sin ansiedad. Vamos a dormir al paciente, vamos a garantizar que nuestro paciente esté dormido. Porque hay muchos escenarios en los que quieren intubar al paciente y el paciente se está sentando. Esas situaciones son inhumanas, imagínense en el estrés, el dolor que debe sentir ese paciente, ¿sí? Por eso es que debemos dar a unas dosis adecuadas, a dosis idóneas para que nuestro paciente no sienta dolor, no sienta disconfort, no podamos lesionar más la vía aérea. Entonces, primero el analgésico, luego vamos con el sedante. Y una vez que nuestro paciente esté dormido, vamos a pasarle relajante neuromuscular. Porque imagínense en pasar, el orden es súper importante. Pasar a un paciente un relajante muscular es como esas pesadillas que ustedes han tenido en las que no se pueden mover, más o menos es eso, ¿sí? Debe ser sumamente desesperante para nuestro paciente. Una vez que hemos tenido el paso del analgésico, el paso del sedante y el paso del relajante neuromuscular, vamos a precisamente hacer la intubación de secuencia rápida. Como su nombre lo dice, laringoscopía directa e introducimos el tubo, ¿sí? Entonces, más o menos en eso se enfoca las dificultades de ventilación bolsa mascarilla por los elementos que hemos mencionado previamente. Otra de las situaciones o escenarios que se pueden presentar o que podemos nosotros tener es precisamente en aquellas situaciones que se prevé, bueno, nos falta una vez, en las que se prevé una ventilación bolsa mascarilla difícil, ¿sí? Digamos que es un paciente obeso, un paciente con pobre apertura ocular, pobre apertura bucal, un paciente con un trauma severo de los maxilares, un paciente que quizá tenga estas características del paciente de la fotografía, ¿sí? Realmente va a ser un reto, ¿sí?, poder intubar al paciente. Entonces, en ese caso, la intubación de secuencia rápida, en este caso, no va a incluir el relajante neuromuscular. Entonces vamos a pasarle analgesia y una sedación consciente a nuestro paciente para que el paciente no pierda el reflejo, ¿sí?, en este caso de respirar. Entonces podemos usar, en este caso, vamos a darle una sedación leve, vamos a darle analgesia en la vía respiratoria del paciente, en este caso puede ser lidocaína, ¿sí?, en spray, para que precisamente el momento que accedamos a la laringoscopía no le cause reflejo nauseoso, ni dolor, ni en este caso hipertensión o taquicardia, que es lo que normalmente al acceso de la laringoscopía podemos provocar. Y de esta forma, si no podemos conseguir asegurar la vía aérea, no va a perder este mecanismo protector nuestro paciente de precisamente la respiración, ¿no? Existen otros escenarios, ¿sí?, en la que aquellas situaciones en las que nosotros prevemos una vía aérea difícil. Tenemos un paciente con un trauma severo del cuello, de la tráquea o del tórax y el paciente está potencialmente en una falla respiratoria. Entonces vamos a precisamente asegurar la vía aérea, que es el objetivo para asegurar la ventilación, para asegurar la oxigenación de nuestro paciente. Entonces tenemos la configuración doble. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener listos, ¿sí?, los elementos para una intubación de secuencia rápida mediante una laringoscopía directa. Si no es posible, ¿sí?, si no es posible realizar la secuencia de intubación rápida, ¿qué quiere decir esto? Que si no le hacemos o no aseguramos o no colocamos el tubo endotraqueal en 2 intentos, ¿sí?,
mediante una laringoscopía directa en secuencia de intubación rápida, inmediatamente pasamos a la vía aérea quirúrgica, en este caso a la cricotomía o la traqueostomía percutánea, porque el paciente va a estar dormido, relajado, sedado, ¿sí? Y va a convertirse realmente en un reto, porque estos segundos o minutos el paciente podría perder la vida. Entonces, se hace imperativo asegurar la vía aérea, se hace imperativo que nuestro paciente tener permeable la vía aérea y permitir ventilar y oxigenar a nuestro paciente. Como les mencionaba, esto de la configuración doble. Bueno, la configuración simultánea se refiere a intento de la intubación orotraqueal y en el caso que no se pueda acceder, realizar la vía quirúrgica, la vía aérea quirúrgica, en este caso la cricotirotomía. En el caso de existir enfisema subcutáneo, ¿sí? En aquellos pacientes que eso nos va a sugerir una cosa, que el paciente tiene una lesión de la vía aérea y que de esa forma está fugando, ¿sí? En este caso en el espacio subcutáneo, puede ser de origen, en este caso, torácico, o sea, por un trauma torácico, lesión por arma blanca, un golpe contuso, un paciente que tuvo un accidente de tránsito, ¿sí? Tenemos un hemotórax o un hemoneumotórax, o en lesiones a nivel del cuello, ¿sí? Entonces, en este caso, heridas por arma blanca, cortes, sí, o precisamente golpes contusos pueden lesionar la tráquea y empezar a fugar precisamente el aire debajo del tejido subcutáneo. Una contraindicación precisamente va a ser la ventilación con bolsa mascarilla. Esto va a llevar a qué? A que el enfisema crezca, ¿sí? Y que toda la anatomía se vaya a distorsionar. Entonces no vamos a poder acceder, o en este caso, a ventilar ni a intubar. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Y aquí estaría indicado la secuencia de intubación rápida. Cogemos la sedación, analgesia, sedación, relajación y colocación del tubo endotraqueal. Otro de los enfoques en el paciente con vía aérea difícil, de lo que ya habíamos citado en algo previamente, es precisamente en el caso de los pacientes con falta de apertura bucal, en aquellos pacientes obesos mórbidos, hay pacientes de 160, 150 kilos, hay pacientes que solo el poder abordarles es muy complejo, en los pacientes grandes, en los pacientes obesos mórbidos, y esos pacientes con un trauma, imagínense, realmente el acceder a una vía aérea ya se convierte realmente en un paciente estable, se convierte en un reto. No se diga un paciente con trauma de la vía aérea, un paciente politraumatizado de esas características. Entonces, en estos pacientes que aún tienen el reflejo, ¿sí?, de respirar, vamos a darle una sedación, ¿sí? Una sedación en este caso leve, puede ser con propofol, ketamina, dependiendo del anestésico que usemos. Y vamos a complementar con un analgésico tópico, el uso de lidocaína en spray, ¿sí?, o en gel, para precisamente que precisamente el acceso a la vía respiratoria no sea tan traumática. Y si fracasamos en el acceso a la vía respiratoria, precisamente que el paciente tenga este mecanismo de respuesta, este mecanismo de defensa, que es precisamente la respiración, que no lo hemos abolido con el relajante neuromuscular. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, el momento de acceder a una vía aérea difícil, a una vía aérea de un paciente con trauma, es que inicialmente, digamos que nos llega un paciente con un traumatismo en el cuello, ¿sí?, un trauma en el cuello, trauma facial, y nosotros, el paciente está en insuficiencia respiratoria, y nosotros vamos a acceder a la vía aérea. Hacemos la laringoscopía, vamos a ver las estructuras, las cuerdas bucales, ¿sí?, la epiglotis, la glotis, y vamos a ver la vía aérea. Pero por alguna situación, ¿sí?, no tenemos listo o diferimos o qué sé yo, cualquiera que sea la situación, no debemos, ¿sí?, perder, en este caso, la visualización de estas estructuras. Debemos proceder con la intubación, porque si es que dejamos de hacerlo, el trauma, el golpe, el sangrado y demás puede hacer que las estructuras anatómicas de la vía aérea, ¿sí?, se distorsionen, sea por sangrado, alimentos o, en este caso, ¿sí?, por incremento del volumen de las estructuras y del tejido de la vía aérea. Existen opciones, ¿sí?, en este caso, existen precisamente equipos que nos pueden a nosotros ayudar
en el caso de la vía aérea difícil, en el caso de un paciente politraumatizado con afectación de la vía aérea, que vamos a ver que precisamente la vía aérea va a ser un reto al momento de abordarla. Entonces, para esto tenemos otros elementos, ¿sí? Tenemos aquellos como la fibra óptica, ¿sí? Para la laringoscopía, como pueden ver aquí, tenemos el videolaringoscopio, en el que es un laringoscopio que va a tener una cámara con una proyección a una cámara, en la que vamos a poder ver claramente las estructuras y vamos a ver precisamente dónde vamos a colocar el tubo endotraqueal. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es no intubar a ciegas, no desplazar el tubo a ciegas. Si el paciente tiene una lesión de la vía aérea, sea un corte, sea una lesión de la tráquea, o sea una lesión a nivel de las estructuras de las partes blandas de la vía aérea, lo que vamos a hacer al empujar un tubo a ciegas es lesionar, sea la mucosa, sea la tráquea, sea si hay un hematoma, sea si hay tejido comprometido y podemos muy bien agravar el escenario. Entonces, eso es lo que precisamente debemos tener en cuenta al momento del abordaje de este tipo de pacientes. Ya. Ahora, el momento que nosotros tenemos un paciente politraumatizado en aquel que ha habido una afectación de la vía aérea, ¿sí? En este caso, tenemos un paciente, vamos a poner un escenario, tenemos un paciente que sufrió un accidente de tránsito. Este paciente es un señor obeso, ¿sí? Es un paciente obeso de 40 años, hipertenso, diabético, ¿sí? Que venía conduciendo y está en estado etílico y sufre un accidente de tránsito. Sufre fracturas, ¿sí? Múltiples fracturas faciales, tiene hemoneumotórax, ¿sí? Y este paciente llega a nuestra emergencia. El paciente llega inestable, chocado, somnoliento. Entonces, en este paciente, ¿tiene alteración del nivel de sensorio? Definitivamente. Este paciente va a tener alteraciones de la ventilación, totalmente, al tener un hemoneumotórax. El paciente va a tener alteraciones de la oxigenación, definitivamente. El paciente va a estar chocado por todo lo que mencionamos, sí. Entonces el paciente tiene más de un criterio, ¿sí? Para precisamente asegurar la vía aérea. Al ser un paciente con estas características, un paciente obeso, un paciente con múltiples comorbilidades, un paciente con un trauma de alto impacto, ¿sí? Y al ser un paciente con potencialmente la vía aérea difícil, vienen otras opciones. En este caso, de lo que habíamos hablado es precisamente de la vía aérea quirúrgica. Si tenemos un paciente, ¿sí? Que en la secuencia de intubación de secuencia rápida, vamos a ver que está potencialmente, ¿sí? Difícil, porque si es un paciente gordito que no abre la boca, quizá está fracturada la cara, hay abundante sangrado, no vamos a poder ver las estructuras. Tenemos que inclinarnos directamente a una vía aérea quirúrgica. Esta va a tener que ser la primera y única opción. Como les digo, esto no va a ser frecuente, pero el momento que ocurre tenemos que saber qué hacer. Aquellos pacientes en escenarios con lesiones graves de la cara o tejidos, en este caso los tejidos supraglóticos, realmente se va a convertir en un reto poder reconocer las estructuras y saber dónde vamos a poder introducir el tubo endotraqueal. Entonces, muchas veces aquí vemos una fotografía de un paciente con una lesión de la vía aérea, una lesión en el cuello. Es un paciente que tuvo un corte, ¿sí? Se autoinfligió un corte en el que se comprometió precisamente el tejidos blandos, ¿no? Y distorsiona y precisamente está ahí, se puede ver la vía aérea. Está una apertura a nivel de la tráquea. Entonces, en esas situaciones está indicada la vía aérea de emergencia. Entonces, no sé si ustedes pueden ver aquí en esta fotografía. Esta es una cricotiroidectomía. Esquemáticamente es algo muy sencillo. Porque en todas las guías de la Asociación Americana, la Asociación Europea de Anestesiología, ¿sí? La indicación es la cricotiroidectomía. Es la primera opción quirúrgica en pacientes con vía aérea difícil. Solo en la Asociación Canadiense de Anestesiología, ellos le ponen como primera opción a la traqueostomía percutánea. De ahí la Asociación Americana de Anestesiología, la Asociación Europea de Anestesiología, ¿sí? Y demás asociaciones
ellos toman en cuenta como primera opción en una vía difícil que ha fracasado la intubación de secuencia rápida, la intubación por otros dispositivos, ¿sí? La cricotirotomía. Entonces, a nivel del cartílago cricoides, lo que hacemos es la asepsia, antisepsia, ¿sí? Definimos planos anatómicos y posterior a la colocación de un analgésico tópico, lo que van a hacer aquí ustedes pueden ver, se hace esta técnica, se hace por la técnica conocida, técnica de Seldinger. La técnica de Seldinger es aquel en la que se va guía, ¿sí? Guía sobre aguja. Entonces, básicamente es un procedimiento sencillo. Como ustedes pueden ver aquí, a través del cartílago cricoides, lo que hace es puncionar. Entonces, tienen una jeringuilla, tiene una aguja, y aquí es un poco de agua. Entonces, desde el momento que funciona, más o menos a unos 90 grados, a través, está prácticamente en contacto con la piel. Entonces, ustedes meten entre 0,5 a 1 centímetro. El momento que atraviesan la piel, ya van aspirando. Entonces, pinchan la piel, pinchan el cartílago, están en la vía aérea. Esta es la tráquea. Entonces, ustedes pinchan la vía aérea, entra la aguja y ya salen burbujas. En ese momento, ustedes están en la vía aérea. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo? Una vez que están ahí, dejan la aguja, ¿sí? Esta aguja que estaba acá, la dejan ahí, la dejan en la vía, en la tráquea, porque esto está en la tráquea, y ustedes retiran el émbolo del resto de la jeringuilla. Aquí les queda, ¿sí? La aguja, que básicamente es una aguja gruesa, y lo que hacemos es introducir una guía metálica. Entonces, a través de la aguja, ustedes introducen la guía metálica. La guía metálica ya está en la tráquea. Entonces, el siguiente paso, ¿sí? Es mantener la guía y vamos a retirar la aguja. Entonces, por arriba solo alamos la aguja y dejamos la guía en el interior de la tráquea. En este momento, a través de la guía, vamos a pasar, si ven esta estructura, ¿sí? Esta cosita blanca que ven aquí, ¿sí? Esta cosita blanca que ustedes ven aquí, que va incrementándose de grosor, ¿sí? Aquí ven que es más delgada, un poco más ancha, un poco más ancha. Eso se conoce como dilatador. Ese es el dilatador. Entonces, como ya sacamos la aguja, aquí tenemos debajo de todo esto está la guía. Introducimos el dilatador por la parte superior y le vamos presionando hacia adelante y vamos rompiendo, ¿sí? En este caso vamos rompiendo el cartílago en la parte anterior. Entonces, si ven esta estructura que es un poco más delgada, se va engrosando hacia arriba, el objetivo de esto es que vaya dilatando. Dilatando es precisamente el cartílago. Entonces, una vez que ya ha llegado, ¿sí? Ya ha llegado a este nivel el dilatador, volvemos a sacar. Y se queda la guía, ¿sí? Se queda nada más la guía y el dilatador. Este es el dilatador. Entonces, esta se llama la cánula. Hay dos opciones. En esta veo que la cánula, esto que ustedes pueden ver aquí, la cánula de la cricotomía, ya la dejan ahí y simplemente retiran este dilatador más delgado, lo sacan y lo retiran. En otras técnicas se puede retirar el dilatador, todo este dilatador, se queda la guía y lo que se hace es introducir precisamente el dispositivo que es solo la cánula. Y hemos terminado la cricotomía. Entonces, a través de esta, el paciente lo que podemos garantizar es que tenga una vía aérea permeable, podemos conectar un ambú, un bolsa mascarilla o un ventilador. Y el paciente va a respirar y le hemos salvado la vida. ¿Cuánto nos tarda? 5 o 10 minutos en hacer todo ese procedimiento. Obviamente con personal preparado, capacitado para poder solventar una vía aérea quirúrgica. Por eso, ¿cuál es la indicación? Que el momento que vayamos a abordar una vía aérea potencialmente difícil, potencialmente grave, lo que vamos a hacer es precisamente que tengamos los elementos, en este caso de intubación, para una intubación de secuencia rápida, y que también tengamos aquellos elementos o el equipamiento para poder acceder a una vía aérea, en este caso quirúrgica. En aquellas situaciones que no es posible intubar
y que no disponemos de lo del equipo para poder acceder a una vía aérea quirúrgica, tenemos los dispositivos de rescate, ¿sí? Aquellos dispositivos de rescate, tenemos máscara laringea, como ustedes pueden ver aquí, en la que tiene una abertura que va a dirigirse precisamente a la vía aérea y vamos a oxigenar y ventilar al paciente a través de aquí. Esa máscara laringea la introducimos a ciegas, ¿sí? En aquellos pacientes que no podemos acceder a la vía aérea. Aquí tenemos un combitubo. El combitubo tiene un mecanismo en el que va a tener dos tubos. El uno va a ir a la parte posterior al esófago, ¿sí? Y el anterior va a ir por anatomía a la parte adelante, ¿sí? A la tráquea. Como nosotros sabemos, esto lo vamos a hacer a ciegas porque precisamente son dispositivos de rescate, es decir, en aquellos que no pudimos intubar, en aquel paciente que no abre la boca, en aquel paciente que se convierte en una emergencia. Entonces, no va a ser posible acceder. Entonces, en la parte posterior aquí vamos a llenar un balón, ¿sí? Mediante esto le vamos a inflar un balón que va a sellar el esófago para que precisamente si el paciente vomite, no permita aspirar. Y de esta forma, el tubo va a estar a nivel de la tráquea, vamos a igual a inflar un balón para asegurar precisamente que si hay retorno de alimentos, no vaya a la vía aérea. Entonces, en aquellas situaciones en las que veamos un paciente con trauma de la vía aérea, que haya tenido una tráquea lacerada o que esté expuesta, vamos a hacer una intubación directa, como les había dicho. Tenemos un paciente que se cortó el cuello, se cortó las partes blandas, está expuesta a la tráquea, le metemos el tubo por ahí, ¿sí? La cosa es solventar, en este caso, que la vía aérea esté permeable y permitir la ventilación y la oxigenación de nuestro paciente. Como ya les mencioné, los dispositivos, en este caso supraglóticos, en el caso que no nos permita ventilación bolsa mascarilla por las distintas dificultades que les había mencionado previamente, ¿sí? Y algo que también les citaba desde el punto de vista en aquellos pacientes que tienen trauma, en este caso de la vía aérea, sea en el cuello, en aquellos pacientes con fracturas maxilares inferior, en aquellos pacientes con quemaduras, aquellos pacientes con golpes contusos, aquellos pacientes que potencialmente pueden tener, hablemos hematomas, hablemos laceraciones de la mucosa, ¿sí? No debemos de intentar pasar a ciego el tubo endotraqueal, ¿sí? Porque tiene un borde un poco rugoso el tubo endotraqueal y si lo pasamos a ciegas podemos precisamente lesionar estructuras o tejido de la vía aérea que va precisamente a provocar más edema, puede provocar sangrados, puede provocar mayor distorsión de la anatomía y lo que inicialmente va a ser una vía aérea que potencialmente podamos asegurarla, lo va a convertir o va a evolucionar a una vía aérea potencialmente difícil. Como les había dicho, hematomas a nivel del cuello pueden comprometer desde el punto de vista una compresión extrínseca, precisamente por crecimiento o por incremento de la presión, ¿no? Extraluminal de la vía aérea. Ya. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros el momento de abordar aquellos pacientes con trauma de la vía aérea es precisamente evaluar si existe tiempo disponible y si la vía aérea que vamos a evaluar es difícil o no. Entonces, no podemos esperar a tener, en este caso, las cosas listas para proceder a la intubación o asegurar la vía aérea, ¿sí? Hasta ese momento, decir, ha sido una vía aérea difícil, o no pude intubarle, o pasaron 2 intentos, que es el concepto de la vía aérea difícil, y no pudimos introducir el tubo endotraqueal, o el momento que vamos a oxigenar con bolsa mascarilla, fuga todo, el paciente empieza a desaturar, y el paciente en peores condiciones, entonces no podemos esperar a eso para recién tener otras opciones o para planificar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en aquellos escenarios en los que existe un trauma directo de la vía aérea, cuya vía aérea no se prevea, ¿sí? Que en este caso vaya a ser difícil, ¿qué tenemos que hacer? La intubación de secuencia rápida, lo que les había comentado previamente. De esa forma, en forma rápida y oportuna, vamos a poder permitir que esa vía aérea esté permeabilizada. De esta forma garantizamos oxigenar y ventilar a nuestro paciente.
Otra de las situaciones que tenemos que tener en cuenta es que si este paciente con el trauma está aparentemente estable, ¿sí? Si este paciente tiene un trauma de la vía aérea y vemos que satura bien, está respirando bien, podríamos esperar, ¿sí? Podríamos esperar, darle oxígeno y vigilar, ¿sí? Vigilar si no hay otras posibles situaciones que podrían comprometer el estado actual de nuestro paciente. Por eso es importante que tenemos que evaluar los signos de compromiso temprano. ¿Cuáles son estos? Que el paciente empiece a jadear, estridor, que empiece a desaturar, empiece a presentar taquipnia, ¿sí? Quejido o presente deterioro del estado neurológico. Todas estas situaciones son escenarios que pueden evolucionar en minutos. Entonces debemos estar atentos ante el mínimo cambio que se pueda presentar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la vía aérea traumatizada es precisamente la configuración doble. ¿Qué quiere decir esto? Lo que habíamos comentado en una diapositiva previa. Vamos a planificar, ¿sí?, la intubación de secuencia rápida, en este caso con 2 intentos. Si es que la vía aérea, en este caso, aquella vía aérea traumatizada, no es posible asegurarla con 2 intentos, vamos a acceder a la vía aérea quirúrgica. Entonces, es lo que vamos a hacer precisamente en el paciente que tiene una lesión traumática de la vía aérea. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es precisamente asegurarnos y apegarnos a los algoritmos de la vía aérea difícil. En este caso, en aquel paciente que nos llega, ¿sí? Nos avisan que llega un paciente con un politraumatismo, un paciente accidentado, un accidente de tránsito, un paciente con una caída. En este caso, lo que vamos a hacer es precisamente prever, valorar si esta vía aérea se va a poner potencialmente difícil. Entonces, lo que vamos a hacer es vigilar, ¿sí? Vigilar si es que esta vía aérea va a ser una vía difícil, vamos a seguir el protocolo. ¿Qué nos dice el protocolo de vía aérea difícil? Vamos a realizar, ¿sí? Vamos a listar todo lo que se necesita para acceder a una intubación endotraqueal. ¿Qué quiere decir esto? Laringoscopio, el tubo endotraqueal, equipo de succión, ¿sí? Revisar la luz del tubo del laringoscopio, la guía, ¿sí? La guía es súper importante. Y en este caso, distintos dispositivos, ¿no? Puede ser un video laringoscopio como ustedes pueden ver acá, en el que tiene precisamente una fibra óptica que nos va a permitir precisamente visualizar las estructuras. Ahí ustedes pueden claramente observar las cuerdas bucales y es precisamente por donde vamos a introducir el tubo endotraqueal. Pero si es que un personal experimentado, en este caso, un anestesiólogo, un intensivista, el emergenciólogo o el personal de más experiencia, intenta 2 veces y no es posible, tenemos el concepto de vía aérea difícil. Entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? Ahí existen varias opciones. Podemos usar el JET, podemos usar la intubación retrógrada, podemos usar distintas situaciones, en este caso los dispositivos de rescate de la vía aérea, y en su defecto, como última opción, podemos entrar en el abordaje precisamente de una vía aérea quirúrgica. Eso está descrito, ¿sí?, de acuerdo a los pasos. En el caso de presencia de una vía aérea difícil, cuál es el concepto de una vía aérea difícil y qué hacer en un paciente con vía aérea difícil. Está un protocolo, está un algoritmo, ¿sí?, precisamente por la Asociación Americana de Anestesiología, claramente explicada, y es lo que debemos precisamente aplicar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que muchos de nuestros pacientes, ¿sí?, que vienen con un paciente politraumatizado, un paciente traumatizado, con trauma de la vía aérea, no va a tener solo una afectación, sea de su cara, de su cuello o de su tórax superior. Va a tener lesiones a otro nivel. Entre estas puede tener lesiones a nivel del cráneo y a nivel del cuello. Entonces, si tenemos un paciente con deterioro del nivel de conciencia, si tenemos un paciente que tiene mucha dificultad respiratoria, un paciente que está comprometido a la oxigenación, ventilación, las 4 preguntas que habíamos hecho, ¿no? Si el paciente no va a poder garantizar una saturación más del 90% o si el escenario se prevé poner, en este caso, más complejo, ¿qué vamos a hacer? En este caso, la intubación endotraqueal. Pero, si tenemos un paciente con una lesión cervical, este paciente va a tener un collarín cervical. Entonces,
inicialmente tenemos que asegurar la vía aérea para realizar el diagnóstico. Si tiene una lesión, en este caso del paciente, a nivel cervical, tenemos que precisamente cuidar, ¿sí? Cuidar para evitar lesionar la columna cervical. En este caso, la hiperextensión no está indicada, ¿sí? Podemos retirar el cuello, el collarín cervical, pero tenemos que garantizar que el cuello esté fijo, para evitar nosotros más bien evitar la flexión, hiperextensión, para evitar una lesión y dejarlo a nuestro paciente cuadraplégico. Entonces, para esto tenemos otras opciones. El videolaringoscopio es una buena opción en la que no es necesario que nuestro paciente hiperextienda el cuello o flexione el cuello. Podemos introducirlo y mediante esta cámara nos va a permitir visualizar claramente la vía aérea. Esto también tenemos que tener en cuenta que aquel paciente con lesión en cráneo o en cuello, ¿sí? En este caso por herida penetrante, sea cuchillo o herida por arma blanca, es muy difícil que vaya a tener una lesión cervical, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. En un paciente despierto, las guías del trauma nos habla que en un paciente despierto, que viene politraumatizado, ¿sí? En este caso, si el paciente no refiere dolor de la columna cervical, tiene una alta sensibilidad y especificidad de que no va a haber una lesión a nivel de la columna cervical, sin necesidad incluso de pruebas de imagen. Entonces, no es que a todo paciente le vamos a hacer prueba de imagen. Entonces, existen criterios, existen protocolos para cuándo o no pedir, en este caso, imágenes del cuello en los pacientes con trauma. Debemos tener en cuenta ciertas situaciones o qué debemos hacer una vez que hemos asegurado la vía aérea de nuestro paciente. Nuestro paciente con trauma de la vía aérea, nuestro paciente con afectación, en este caso un LEFOR3 o una afectación del macizo facial, un paciente que tiene una hemorragia de la vía respiratoria alta, en aquel paciente que ha habido un golpe contuso, una herida por arma blanca, un intento octolítico a nivel del cuello, enfisema, ruptura traqueal, o aquel paciente que ha tenido heridas de arma blanca en el tórax superior, golpes contusos, trauma cardíaco, motoras, neumotoras, que potencialmente van a comprometer la oxigenación, la ventilación de nuestro paciente, va a traducirse en una insuficiencia respiratoria. Debemos ver cuál es el abordaje inicial. En este caso, hemos hablado extensamente de asegurar la vía aérea, intubarla a nuestro paciente, en qué situaciones, qué escenarios, cuándo podemos esperar, qué dispositivos vamos a usar o cuál es la conducta a tomar. Una vez que ya hemos asegurado la vía aérea de nuestro paciente, o en su defecto, si hemos tomado una conducta conservadora, es decir, este paciente tiene un corte acá y como ven, él está respirando solo, mantiene una oxigenación adecuada, o este paciente quizás era solo partes blandas y le suturaron el cuello al paciente y le resolvieron, le hicieron una revisión, ¿sí? Y de esa forma el paciente conserva su ventilación y conserva su oxigenación. Estos pacientes potencialmente podrían cambiar. Es decir, un paciente que viene caminando con un corte en el cuello, lo aborda el emergenciólogo, lo aborda el cirujano de cuello, lo aborda, qué sé yo, el vascular, le hace una revisión y en la emergencia mismo o entra a quirófano, ¿no? Entra a quirófano y lo resuelve. Ve que no compromete, le hacemos una angiotomografía o qué sé yo, hacemos una prueba diagnóstica y en este caso hemos visto que aparentemente se ha controlado la lesión de la vía aérea, en este caso el trauma de la vía aérea. Pero debemos tener en cuenta ciertas situaciones. En aquel traumatismo de la vía aérea debemos ver que debemos tener un examen temprano, ¿sí? En este caso, un paciente que tuvo un trauma de la vía aérea, hay un sangrado, ¿sí? Sea del cuello o de la cara, una laringoscopía o una valoración con fibra óptica, sea en este caso por la especialidad de otorrinolaringología, ¿sí? O neumología, nos podría ayudar a valorar la integridad de la vía respiratoria, ¿sí? Nos podría orientar a parálisis de las cuerdas vocales, nos podría orientar a hematomas o nos podría orientar a compromiso de estructuras a nivel de la vía aérea, en este caso superior. Hay que tener en cuenta los signos clínicos, pacientes que empiecen con estridor, pacientes que empiecen con ronquera, disfonía, ¿sí? Potencialmente esto podría cambiar. Otra de las cosas es que si existe lesión o trauma de la vía aérea, que se la atiende en la emergencia o es valorado por los médicos y cuidados intensivos, podemos
y el paciente no compromete la oxigenación, es decir, el paciente viene con una lesión, sea del tórax, del cuello, de la cara, y el paciente mantiene una ventilación espontánea, mantiene una saturación sobre 90%, ¿sí? Lo que vamos a hacer es vigilar. En este caso, vamos a observar al paciente con un mínimo de 4 horas, aunque la recomendación son mínimo 24 horas. Vamos a valorar ¿qué? Las constantes vitales, la saturación saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, vamos a evaluar la voz, vamos a evaluar la deglución, ¿sí? En este caso del paciente, porque vamos a evaluar la tos, vamos a evaluar sangrados, ¿sí? Y podemos ver si es que todas estos parámetros que hemos evaluado van a verse alterados, sea por hematomas, sea por edema de la vía respiratoria, que podrían potencialmente cambiar en este tiempo. Entonces, estos pacientes tenemos que estar haciendo reevaluaciones constantes para ver que no progresen a una dificultad respiratoria o no progresen a una potencialmente vía aérea obstruida. En aquellos pacientes, ¿sí? En aquellos pacientes que se logran estabilizar, en este caso, estabilizar la vía respiratoria, existe un segundo tiempo, ¿no? Por ejemplo, perdón. En aquellos pacientes que, por ejemplo, en la emergencia ya la intubamos, controlamos la parte respiratoria, pero, por ejemplo, tiene una fractura severa facial. En un segundo tiempo quirúrgico el paciente tendrá que ir a repararse de esas lesiones. En aquel paciente que tenga una ruptura traqueal y que hemos introducido un tubo traqueal a través del orificio, tendremos que en un segundo tiempo el paciente tendrá que ir a quirófano para que le hagan una reparación y le hagan con una traqueostomía permanente. Entonces, existen tiempos. Aquellas situaciones que podemos controlar en el estado de emergencia o en la sala de cuidados intensivos y que tendrá que ir a una resolución definitiva en un segundo tiempo por la especialidad que esté involucrada. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si hemos estabilizado a un paciente con trauma de la vía aérea, si son dados de alta, tenemos que dar órdenes, ¿sí? O instrucciones más bien claras, ¿sí? Verbales y escritas de los signos del alta. Si nosotros le mandamos a un paciente a su domicilio, tenemos que decirles que evalúen la oxigenación, que evalúen la voz, que evalúen la respiración, la deglución o si existiera sangrado o compromiso en este caso de la ventilación u oxigenación. Con palabras sencillas, con palabras que nuestros pacientes, que los familiares de nuestros pacientes puedan identificar en forma oportuna y adecuada para que, en este caso, si se presenta una agudización de su trauma, puedan acudir en forma oportuna. Y el momento que nosotros ingresamos un paciente a una hospitalización o en su defecto, ¿sí? Decidamos darle de alta a nuestro paciente, el familiar debemos garantizar que un acompañante esté por lo menos las primeras 24 horas con este paciente, porque aquellas lesiones podrían cambiar a algo más complejo, a algo más difícil, que potencialmente podría comprometer la vida de nuestro paciente. Esto es lo que les puedo compartir del abordaje inicial del paciente, ¿sí? Paciente traumatizado, paciente con trauma de la vía aérea. Realmente es un tema bastante extenso. Existen distintas implicaciones desde el punto de vista del trauma facial. Hay clasificaciones del EFOR1, EFOR2, EFOR3. Hay aquellos pacientes con trauma de cuello, trauma vascular, trauma traqueal. En aquellos pacientes con trauma de tórax, tórax inestable, hemotoras, monomotoras. Existen protocolos, existen manejos para cada una de estas patologías. La intubación de secuencia rápida, de la vía aérea difícil, precisamente el abordaje de la vía aérea difícil, dispositivos extraglóticos. Este tema que hemos visto tiene un sinnúmero de aristas, ¿sí? Que precisamente lo que he querido entregarles el día de hoy es qué hacer en estadios iniciales. Si ustedes ven un paciente que potencialmente va a perder su vía aérea, decidan, ¿sí? Decidan, busquen ayuda, aseguren la vía aérea de ese paciente, porque muchas veces después no van a perder esa oportunidad tan valiosa de poder asegurar la vía aérea. Y de eso dependerá la vida, la muerte de nuestro paciente o el pronóstico. Entonces, básicamente lo que quería transmitirles es esto. No sé si tienen preguntas, estamos a las órdenes y muchas gracias.
Gracias, doctor Rodríguez, por su importante y brillante exposición. Buenas noches, estimados estudiantes. Quiero, bueno, al inicio de la reunión no pude conectarme con todos ustedes. Mi nombre es el doctor Héctor Ortega. Conjuntamente con el doctor José Luis Rodríguez, vamos a ser sus instructores, sus tutores de este diplomado en Medicina Interna y Urgencias Médicas. Queremos pues darles una cordial bienvenida a todos ustedes y felicitarles de antemano por esta iniciativa en la actualización de sus conocimientos. Definitivamente, para los profesionales de la salud, estar en constante actualización de sus conocimientos es muy valioso. Ahora, al menos en estos tiempos de pandemia, tenemos un sinnúmero de información, lógicamente, y que, claro, necesitamos constantemente estar actualizándonos. Quiero felicitarlos por esa iniciativa y, bueno, pues en estas semanas que vamos a tener de clases, esperamos pues conjuntamente con el doctor José Luis Rodríguez, quien es especialista en medicina intensiva, y mi persona pues que soy especialista en medicina interna, esperamos contribuir a ese conocimiento y a esa formación de todos ustedes. Entonces, pues, sin más, pues, le doy la palabra al doctor José Luis Rodríguez para que culmine o termine, pues, su sesión del día de hoy. No sé si habrá alguna pregunta referente a la clase. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Espero poder haber compartido las cosas más prácticas, que es básicamente el objetivo de llegar a ustedes. Básicamente, conjuntamente con el doctor Ortega, creo que el objetivo es transmitirles cosas prácticas, cosas que a ustedes les vayan a ser útiles en su práctica profesional cada día, en el manejo de los pacientes, tratar de ir corrigiendo ciertos vacíos que muchas veces nos deja nuestra formación en el pregrado, sobre todo en aquellos pacientes agudamente enfermos o en aquellos que tenemos que tomar decisiones precisamente en forma rápida, en forma aguda, pero que debe ser siempre basado en el criterio clínico, en los protocolos y en la información que la tenemos a disposición, información actualizada, información certificada, que va a permitirnos actuar. ¿Y quién va a ser el beneficiado en este caso? Los pacientes. Sin más, agradezco su asistencia y que tengan buena noche. Buenas noches, gracias por todo. Hasta luego. Gracias por todo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Gracias.